Me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. La bendición del Señor está en tu hogar, la paz del Señor Jesucristo está en tu corazón. Que en esta tarde puedas disfrutar de una palabra de bendición que el Señor trae para tu vida, que puedas abrir tu corazón. Desde ya te estoy bendiciendo, bendigo la radio, que es un medio el cual nosotros podemos llevar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios sin límites. Que esta palabra se pueda expandir hasta donde no puedan llegar los límites de las ondas radiales, que llegue en el nombre de Jesús. Porque hoy en esta tarde el Señor te va a hablar a tu corazón. En este programa que yo he determinado que se va a llamar Una y Otra Vez. ¿Por qué? Porque el Señor había puesto en mi corazón que el Señor hace eso con nosotros.
Una y otra vez están sus misericordias sobre nuestras vidas. Una y otra vez está su amor, su perdón. Una y otra vez caes, pero una y otra vez Él te levanta. Y siempre está ahí, siempre esperando extender su mano y que tú le tomes la de Él. Y hoy en esta tarde quiero que estés ahí, donde estás ahí, en ese lugar, que yo sé que el Espíritu Santo ya está obrando, está tocando el corazón tuyo, como lo hizo conmigo. Que este mensaje pueda llegar y tocar tu corazón en el nombre de Jesús. Si hay algo que el Señor ponía en mi vida, es primero dar mi testimonio, porque cómo es que uno llega a través de las vidas, demostrando que muchas veces no es fácil, pero nada es imposible para el Señor. Nada es imposible para el Señor. Por eso te quería contar mi testimonio. Quería tomarme el trabajo de hacerlo para poder involucrar la palabra que Dios trae a tu corazón en esta tarde. Y comenzaba siempre cuento desde mi niñez, cómo es cuando dice la palabra de Dios, que desde el vientre de tu madre yo ya te escogí. Y verdaderamente yo lo entendí que así es. Porque recuerdo que nadie nos había hablado de Dios, tenía tan solo 8 años. Y recuerdo que un día cuando iba a la escuela me enfermé y mi mamá me puso sobre la cama y recuerdo que tenía fiebre. Y en un momento, en un delirio, que yo siempre le llamé que era una pesadilla, la verdad que Dios marcó mi vida. Dios marcó mi vida con un sueño. Era que yo corría por un pasillo y había una puerta angosta que se alejaba más y más de mi vida. Y en un momento comencé a tener sed y miré hacia un costado y había una puerta ancha en la cual yo entro y comienzo a tomar aguas, pero aguas que no saciaban mi sed. Pero llegó el momento que salí de esa puerta ancha y delante de Dios estoy, que vi una mano grande que a veces yo siempre digo que es imposible describirla, pero sí te puedo decir que cuando toqué esa mano sentí una sensación que es la misma sensación que siento cuando siento la presencia de Dios. Y no lo entendí, pero a medida que yo comencé a ver la palabra, cuando tenía 13 años, se iba cumpliendo cada etapa de ese sueño en mi vida. Y a los 13 años, recuerdo que nosotros lo teníamos todo. Y mi papá tenía un cargo alto en el ministerio. Íbamos a la mejor escuela, teníamos el mejor auto. Y quizás Dios permitió que todo eso que tenía se nos fue quitado. ¿Por qué? Yo lo entendí hoy. Porque quizás si yo lo tenía todo, no iba a conocer lo que es la palabra de Dios. Porque en medio de nuestra necesidad, cuando mi papá se enfermó, cuando lo perdimos todo, es ahí cuando alguien golpeó la puerta de mi casa, llevó la palabra de Dios. Y aunque mi familia no se involucró, fui la única que iba a la iglesia a los 13 años. Me gustaba cantar, me gustaba ir a predicar a los enfermos, orar por ellos. Y era mi pasión. Pero esa puerta angosta que yo vi en mis sueños, llegó el tiempo que se alejó. Y se cumplió otra etapa de mi vida, que cuando falleció mi papá, fue el día que yo sentí que todo se me vino abajo. Y fue allí donde encontré esa puerta ancha, donde me fui al mundo, bebí de aguas que no saciaron mi sed. Y sé que no fue fácil salir de esa puerta ancha, porque pasaron muchos años para que yo encuentre esa mano poderosa que era el final de mi etapa, donde yo la tomaba y donde nunca más la solté. ¿Por qué te quería contar este testimonio? Porque así dice la palabra de Dios, que muchas veces esa puerta angosta es difícil de caminarla. Muchas veces está delante de ti, pero para ti es muy difícil llegar hasta ahí. Y siempre encontramos esa puerta ancha, espaciosa, donde lleva muchas veces a la perdición. Y yo lo entendí.
porque en el mundo no encontré más que dolor, aflicción, donde bebí esas aguas que no saciaron mi sed. ¿Y por qué te quería dar este testimonio? Porque yo sé que Dios va a tocar el corazón de alguien, porque a mí Dios me habló una y otra vez, como dice, como le he puesto el tema a este programa. Me habló una y otra vez. Y fue tan fuerte el proceso que no lo entendía. Pero déjame decirte que cuando uno entiende, cuando conoce la palabra de Dios, cuando tienes revelación de que hay un Dios de poder, que hay un Dios de lo imposible, Él es el que te toma de la mano, te saca de ese pozo de desesperación, de ese lodo cenagoso, y pone tu pie sobre peña como lo hizo conmigo. Y hoy en esta tarde lo que Dios quiere hacer. Yo no sé cuál fue tu proceso o cuál es tu proceso, pero sí te voy a decir algo, que hay un Dios que hoy te quiere liberar, que hay un Dios que te quiere sanar, que hay un Dios que te quiere salvar. ¿Y sabe cómo encontré esa mano de poder? Fue un día cuando yo creía que todo mi camino estaba bien, que mi vida estaba bien, que mi vida era perfecta, porque la había querido llevar a mi manera. Pero llegó un día cuando yo decía, me llenaba la boca diciendo que mi hijo no tomaba, que no fumaba, pero dice la palabra de Dios que nada hace el hijo que no haya visto del Padre. Y llegó el día que yo no lo quería creer, pero un día mi hijo entró borracho a mi casa. Y fue el día que yo caí de rodillas en el comedor de mi casa. Nadie me había predicado en ese momento la palabra, nadie me había dicho nada, pero sentí que fue una visitación del Espíritu Santo. Cuando uno ya toca fondo, cuando uno siente que ya tus fuerzas ya no dan más. Caí de rodillas y fue ese día, el día que yo le tomé la mano al Señor. Y en un momento dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con la vida de mis hijos? Como te puedes estar preguntando, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Qué testimonio estás dando? Eso es lo que cuando caí de rodillas, eso es lo que yo me dije a mí misma. Y lloré y me quebranté tanto en la presencia de Dios, que quedó eso en mí, que tenía que cambiar algo en mi vida. Y fue un día, cuando el otro día yo tenía que dejar a mis hijos a la escuela. Perdón. Y recuerdo que yo la dejo a mi hijo a la escuela y me cruzo en la plaza. Y siempre escuchaba música secular. Tenía de todo lo que me busques en el celular. Y escuchaba esa música. Y eso me traía más angustia. Pero ahí estaba la mano de Dios otra vez en mi vida. En un momento dije, no quiero escuchar esto. Quiero que alguien me hable, que alguien me dé una palabra de ánimo, que alguien venga y me diga que alguien puede hacer algo en mi vida. Y sin querer, sintonicé la radio, por eso bendigo la radio, bendigo los mensajes que se dan a través de este medio de comunicación, porque Dios me acercó a Él a través de un mensaje, donde sintonicé la radio y estaba Pilo, estaba en su programa, y escuché cuando él invitaba a una reunión a la iglesia, y le presté atención, y en un momento dijo, para Dios no hay nada imposible. Y yo dije, ¿será que para mí? ¿Será que Dios puede hacer algo con mi vida? Entonces, algo cambió en mí. Cambió mi rostro, cambió mi manera de pensar, como que había una esperanza para mi vida. Llegué a casa y le dije a mi esposo así, de una, mira, yo escuché un mensaje, yo quiero ir a la iglesia, y si no quieres ir conmigo, yo me separo, le digo, pero yo me voy a la iglesia. Le puse los puntos. Y recuerdo que entramos ese día de la mano los dos juntos. Yo no me separé del Señor, porque sabía que yo le iba a tomar la mano y nunca más le iba a soltar. Aunque mi proceso no iba a ser fácil, porque mi esposo venía de
de beber mucho, de ser alcohólico prácticamente. Pero pasaron 4 años y hoy puedo dar gloria a Dios que Dios cambió su vida. Dios lo hizo conmigo porque yo perseveré, oré, y Dios va transformando una y otra vez mi vida, porque lo que el enemigo había destruido en un momento, Dios venía otra vez a mi vida a construirlo. Pero déjame decirte, no te apures en el proceso, porque sé que no es fácil. A veces edificar algo es poner un ladrillo sobre otro, y quizás el proceso no ha terminado, pero déjame decirte que la buena obra que Dios comenzó, no solamente la va a terminar, sino que también la va a perfeccionar. Y eso es lo que Dios hizo en mi vida. Así que te aliento ahí en una pausa musical para que después volvamos, y quiero seguirte hablando de lo que Dios hizo en mi vida, y de paso te voy a traer una palabra de bendición. Así que ahí donde estás, vamos a hacer una pausa musical y enseguida volvemos.
que está en el trono sea honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Amén. Y así seguimos en esta frecuencia. Me olvidé de presentarme, así que bueno, ya mi testimonio, sabes, un pedacito de mi testimonio. Mi nombre es Marcia Bermúdez, para servirte. Estoy pastoreando la iglesia Altar al Rey, aquí en el sur, Ejército Argentino, calle 66 y 15, con el apóstol Claudio Herrera. Y de paso ahí a las chicas que nos están viendo, que están mandando saludos, las bendigo. Gracias por estar apoyando. Y bueno, presentarme, ese es mi nombre, ese es mi testimonio, un pedacito de mi testimonio. Y quería compartir ahora una palabra para poder ministrar lo que el Señor quiere hablar a tu corazón. Y está en Lucas 5:31. Que dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Amén. Escuchen, porque hay muchos que tienen esa necesidad. Hay muchos que tienen que ser libres de aflicciones, de opresiones, de tantas cosas que el enemigo ha sembrado en tu mente, en tu corazón, aún en tu familia, porque de eso se encarga el enemigo, quizás de pecado. Pues el Señor te dice hoy a través de su palabra: yo he venido a buscar lo que estaba perdido, dice su palabra. Yo no he venido a buscar al justo, yo he venido a buscar lo que estaba perdido, dice el Señor. Yo no he venido a buscar a sanos, sino a enfermos, dice el Señor, porque Él es el médico de médicos por excelencia. Y Él quizás te está buscando a ti. Él quizás está buscando un corazón herido. Él está buscando a alguien que quizás está lleno de debilidades. Quizás estás lleno de cosas que te rodean, que no puedes sacar de tu vida. O quizás en tu familia, cosas que el enemigo viene y siembra cizaña, como hace siempre en los hogares, en las familias, porque Él trae desunión. Porque eso es lo que Él ha venido a hacer. Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Y Dios quiere que hoy en esta tarde seas libre, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Y eso es lo que tú tienes que entender, no como el enemigo, que como te decía, vino a robar, quizás te vino a robar la paz, vino a matar las ilusiones, vino a sacarte del propósito que Dios tiene para tu vida, como lo hizo conmigo. Por eso te quería contar mi testimonio. El diablo, quizás Dios me marcó desde niña, pero él se empecinó en desenfocarme de ese camino de angosto y llevarme por ese camino de perdición, y lo logró, porque el diablo es muy astuto. El diablo siempre te va a mostrar todo en bandeja de plata. Y muchas veces cedemos a las cosas del enemigo. Muchas veces cedemos y cuando menos pensamos estamos en ese camino de perdición. Pero Cristo pagó un precio por ti y por mí, para que hoy en esta tarde podamos ser libres, libres de toda acechanza del enemigo, porque también vino a destruir. Él vino a destruir las familias. Él vino a destruir el propósito de Dios, por lo cual Dios estableció un propósito en tu vida. Pero Dios te quiere hacer libre en esta tarde. Yo sé que lo va a hacer con muchos que están escuchando este mensaje, porque hay muchas veces que Dios quiere traer libertad a tu vida, pero tú no quieres dejar ese pasado. Quizás estás atado a falta de perdón de lo que te dijeron, perdón, de lo que te hicieron. Escucha, porque quiero hacer una ilustración para que vos puedas entender lo que yo te quiero hablar. Dice que había
un elefante que estaba en un circo. Y dice que este elefante lo criaron desde pequeño y lo habían criado en cautividad con cadenas. Y su cadena tenían 2 metros. O sea que él se había limitado en ese sector a caminar solo en un círculo de 2 metros. Llegó el tiempo donde fue adulto y el circo se desarmó y decidieron soltarlo. Lo llevaron a la selva, donde lo soltaron, lo hicieron libre, pero como en su mente él estaba cautivo, en su mente ya estaba limitado. Dice que cuando soltaron a este elefante, él seguía dando vueltas y vueltas en círculos. ¿Qué te quiero decir? Que Dios, en un momento, quizás el enemigo, mejor dicho, te tenía en cautividad, como ese elefante. Te tenía en esa cautividad, como también me tuvo a mí un tiempo. Pero llegó el momento en que cuando el circo se desarmó, cuando toda obra del enemigo se desarma, cuando Dios te hace ver que Él te quiere hacer libre. Pero ¿qué pasa? Cuando sabes que ya por la sangre de Cristo has sido libre, porque has sido comprado con su sangre, muchas veces te empecinas en seguir en esa esclavitud, como lo era el pueblo. El pueblo de Dios dice que Dios los sacó de Egipto y los llevó quizás por un desierto, pero en ese desierto el pueblo de Dios seguía esclavizado en su corazón, porque Dios decía: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos. ¿Cuán lejos o cuán cerca está tu corazón de Dios? ¿Cuánto crees que la sangre de Cristo tiene poder para libertarte? Hoy en esta tarde el Señor te dice que como ese elefante, Él te quiere hacer libre. Pero no te pongas límite, porque cuando dice la palabra de Dios que si el Espíritu Santo está en tu vida, donde está el Espíritu, hay libertad. Y por el poder de esa libertad, por el poder de la sangre, hoy yo declaro que las cadenas que te atan a esa esclavitud, quizás en tu mente, en tu corazón, a un pasado que no puedes olvidar, a gente que te lastimó en el pasado y no puedes soltar perdón, hoy te digo que las cadenas se rompen en el nombre de Jesús por esa preciosa sangre que Él pagó, que Él soltó en esa cruz del Calvario. Y Cristo quiere romper tus cadenas, las de esa cautividad, quizás la droga, quizás el alcohol, quizás el adulterio, tantas cosas que el enemigo pone en tu vida. Solo tienes que acercarte a Dios en esta tarde. Solo tienes que salir de esa cautividad. Solo te tienes que declarar libre en esta tarde. Él estuvo conmigo, siempre hablándome de una y otra vez. Y fue el día en que yo decidí acercarme confiadamente a su trono de gracia. Y ahí es donde yo recién recibí el socorro para mi vida. Fue el día en que yo me acerqué a Dios. Porque Dios está ahí en tu vida. Dios está, siempre ha estado y siempre va a estar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero el paso lo tienes que dar tú. Tú tienes que tomar la mano de Dios. Tú te tienes que acercar confiadamente a ese trono de gracia. A ese trono de gracia donde nosotros no lo merecíamos, pero por esa sangre dice que gracia es un favor inmerecido. Es un regalo que no lo merecíamos, pero al Señor le plació dártelo. Y hoy en esta tarde Él te quiere regalar esa gracia. Solamente te tienes que acercar a Él. Solamente tienes que disponer tu corazón a querer salir de esa esclavitud, donde Él ya te sacó, donde Él ya te hizo libre, pero estás a un paso de tu decisión para que tus cadenas se rompan hoy en esta tarde. Mira, el Señor quiere hacer algo hoy en esta tarde. Yo sé que quizás me están escuchando personas que conocen de Dios, pero cabe la posibilidad de que yo sé que así como Dios lo hizo conmigo, que no estaba convencida de que yo podía salir de ese pozo de desesperación, pero
Dios no es casual. Yo sé que puede estar escuchando a alguien que quizás anhela salir de una situación difícil donde te crees que no puedes salir, pero estás un paso de tu decisión. ¿Y cómo te puedes acercar a Dios? Como yo lo hice una vez. Tuve que abrirle mi corazón a Dios, porque yo lo tenía cerrado por causa de todos los procesos que había pasado en mi vida. Por cada dolor, por cada herida que había pasado en mi vida, es cuando tu corazón se cierra, cuando tu corazón se endurece. Pero hoy el Señor también quiere cambiar el corazón de piedra por uno de carne. Y Él lo puede hacer contigo. Y ahí donde estás, a mí me encantaría, porque sé que hay alguien que está escuchando que tiene esa necesidad de Dios. Déjame decirte que dice su palabra, que si nosotros confesamos que Jesús es el Señor y Salvador de nuestra vida, Él vendrá a tu vida, Él puede cambiarla, Él puede transformarla, y va a venir el Espíritu Santo sobre tu vida con poder. Y ese proceso que tú crees que no vas a poder salir de eso, Él te va a ayudar a salir. Pero necesitas decidir hoy por Él. Necesitas decidir cambiar tu vida hoy en esta tarde. Me gustaría no dejar pasar esta posibilidad de que alguien que está escuchando, que quizás nunca escuchó de Jesús y quieres abrirle tu corazón hoy en esta tarde, me gustaría que ahí donde estás, quizás tengas vergüenza porque hay gente a tu alrededor, pero con que lo digas en tu mente y sientas que algo puede hacer Dios es suficiente para que Dios escuche, porque Dios ve tu corazón. Dice su palabra que Dios ve hasta lo más íntimo de tus pensamientos. Y si hay esa necesidad de un cambio en tu vida, yo quiero que ahí donde tú estás, cierres tus ojos y le abras tu corazón al Señor y le puedas decir: Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel todos los días de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres jamás. Y gracias porque hoy soy tu hijo. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte que dice su palabra que hay fiesta en los cielos, que los ángeles y Dios se gozan cuando un pecador se arrepiente. Yo sé que pronto darás testimonio. Si Dios ha tocado tu corazón, yo quiero que envíes un mensaje. Que envíes un mensaje y digas que Dios va a transformar tu corazón, que Dios va a cambiar tu corazón, que lo puedas creer por fe. Y déjame orar por ti, ahí donde tú estás. Porque el Espíritu Santo va a venir y ese vacío que hizo Jesús limpiando tu corazón, sacando todo lo que el enemigo ha sembrado, ese vacío hoy en esta tarde lo va a llenar el Espíritu Santo con su amor, con su poder. Y ahí donde tú estás, déjame orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esa vida, Señor, que te has recibido en su corazón. Oro para que tú sanes su corazón. Señor, tú eres experto, Señor, para sanar, para curar las heridas del corazón. Borra su pasado, porque escrito está que su pasado, su pecado, tú lo echas a lo profundo de la mar, Señor. Y que hoy, Padre, puedas abrazar con ese amor, con el mismo amor que me abrazaste un día. Con ese mismo amor, Señor, que me dijiste sí se puede salir adelante, que no hay nada imposible para ti. Que ese mismo amor venga sobre esta persona que ha dicho esta oración y que pueda llenar ese amor que no lo tenía, Señor. Que puedas curar las heridas de su corazón. Yo lo creo, Padre, y lo declaro en el nombre precioso de Jesús. Qué tremendas cosas que hace el Señor. Yo sé que alguien ha sido tocado por el Espíritu Santo. Yo sé que Dios va a tocar y va a transformar tu vida, y no solamente tu vida, sino la vida de toda tu familia. Dios necesita uno que se pare en la brecha. Dios me necesitó a mí, que yo me pare a orar y a interceder por mi familia. Y pronto vas a ir conociendo cada testimonio, cada paso que Dios dio a mi vida, para que puedas creer que para Dios no hay nada imposible. Y ahí vamos a hacer una pausa musical
y luego estaremos volviendo. Te necesito, estoy desesperado por un encuentro contigo. Una vez más, dile, ven Espíritu, ven Espíritu, te necesito, estoy desesperado.
Gloria a Dios, aquí estamos de vuelta para seguir bendiciendo tu vida a través de una palabra, a través de un mensaje del Señor que llegue a tu hogar, que bendiga tu vida, la vida de tu familia. Y quería seguirte hablando porque el Señor, el mensaje de hoy que trae es que Él quiere quitar toda cautividad. Él quiere romper toda cadena. Él te quiere hacer libre. Quizás no le estoy hablando a alguien que no conoce de Dios. Quizás le estoy hablando a alguien que está en el pueblo de Dios porque su palabra dice que Dios sacó a su pueblo para que le adoraran en el desierto. Pero ahí en ese desierto, en vez de escuchar adoración a Él, la gente se quejaba, la gente murmuraba y seguía, como decía, su corazón ahí en la esclavitud, su mente, su corazón seguía en Egipto, en las cosas del mundo. Y quizás Dios te quiera hacer libre a ti también, porque dice la palabra de Dios que la liberación es para los hijos de Dios todos los días de nuestra vida, una y otra vez recibir esa gracia. Y te quería hablar de como venía hablando de este elefante que estaba en cautividad, pero había alguien también en la Biblia, y estoy hablando de David, que habla ahí en Primera de Samuel. Dice la palabra de Dios en el capítulo 22, donde habla de que David, en un momento siendo perseguido, siendo el ungido del Señor, pero era perseguido por Saúl, y llegó a una cueva, entró a una cueva que le llamaron la cueva de Adulán, y determinado que era un lugar fuerte, dice la palabra de Dios. Y quiero leerte la palabra para que puedas ver que está ahí en Primera de Samuel 22, y dice la palabra: yendo luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y dice el 4, los trajo pues a la presencia del rey a Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en ese lugar fuerte. Qué tremendo, mire cómo le había llamado él, el lugar fuerte, la cueva de Adulán, donde había endeudados, donde había muchos que estaban mal en el espíritu, donde estaban reunidos todos aquellos con necesidad. Dice la palabra de Dios que ese lugar fuerte, donde quizás Él le puso así porque quizás no podía salir, porque estaba perseguido a muerte, Saúl quería matarlo. Como tú puedes también decir, no puedo salir de ese lugar fuerte, como estaba David con miedo a la muerte. Y no tuvo otra cosa que juntarse con los que estaban igual o peor que él. Y muchas veces nos juntamos con aquellos que te hablan mal, con aquellos que también están cautivos con el enemigo. Y muchas veces así es porque no sales de ese lugar. Y como dice, preferimos escuchar la voz del enemigo que te dice, bueno, esta es la vida que me ha tocado, no voy a salir de esto, así vivo, así voy a morir. Y esas son mentiras del diablo, porque Cristo quiere hacerte libre en esta tarde, porque Cristo pagó un alto precio por ti, y porque David estaba en esa cueva, como quizás lo puedes estar tú hoy. Pero ¿sabes qué? Dios ahí, en medio de esa cueva, en medio de que él estaba en su aflicción, pero a la vez también los que los rodeaban, aún su familia que estaba en aflicción, ahí Dios envió ayuda. Como hoy Dios envía ayuda a tu casa, envía ayuda a tu familia, porque quizás en tu casa tú crees en Dios, pero hay una carga fuerte sobre tu vida. Quizás hay pleitos, hay contiendas, hay desuniones ahí en tu casa. Hay personas que no creen en Dios o no quieren escuchar las cosas de Dios, y es tu carga. Como estaba David ahí también con su familia, rodeado de endeudados, rodeado de apocados en el espíritu.
Pero dice que Dios en esa cueva envió un profeta que le dijo, como te dice Dios en esta tarde, no estés en ese lugar fuerte, anda y vete. En pocas palabras le dijo, ¿qué haces ahí? Sal de esa cueva. No estés ahí en medio de esa aflicción, en medio de ese dolor, como estaba David en esa cueva, como ese elefante limitado, esclavizado en su mente. Pero Dios vio la aflicción de David, como hoy Dios ve tu aflicción. David estaba rodeado de afligidos, de endeudados, amargados en el espíritu, pero así Dios de ellos sacó 300 valientes. ¿Saben por qué? Porque Dios va a usar de lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Quizás muchos te han señalado y no han creído en lo que Dios podía hacer en tu vida. Pero si Dios lo hizo con tu vida, Dios podrá hacerlo con aquel que está en tu casa, en el que quizás nadie da nada por él, a los que quizás los demás dicen no hay solución para él, no, ¿qué va a cambiar? Mentiras del diablo. Para Dios no hay nada imposible. Si lo he entendido yo, es porque Dios te lo quiere hacer entender en esta noche. Porque, como te digo, es ahí donde Dios quiere glorificar su nombre. En medio de tu aflicción, en medio de ese pozo de desesperación. Quizás no todo viene del enemigo. Quizás muchas veces Dios viene a ponerte en prueba para aprisionarte, para que busques más de su presencia, para probar su fe sobre Él, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y a mí muchas veces me quiso faltar la fe para creer que Dios podía hacer algo con mi vida, con la vida de mi esposo, con la vida de mis hijos, pero ¿sabes qué? Dios estuvo en el asunto. Dios comenzó a transformar uno por uno. Y hoy podemos estarle sirviendo al Señor. Y aunque quizás mis hijos hoy no estén en la iglesia, pero ellos recibieron a Jesús, se bautizaron. Y sé que pronto van a volver a la iglesia porque hay una promesa. Y hay una promesa que yo la declaro todos los días de mi vida. Como dice el tema de este programa, una y otra vez. Que yo y mi casa serviremos al Señor. Y es tiempo de que tú también lo comiences a creer. Porque para que una promesa caiga en tu vida, la tienes que creer, la tienes que declarar y esperarla. Porque dice Habacuc 3, que si aunque la visión tardare, espérale. Porque ciertamente vendrá y no tardará. Y Dios le está hablando quizás a tu corazón. Porque dice la palabra de Dios en el Salmo 147, porque quizás David en un momento se encontró rodeado de aflicción, se sintió rodeado de problemas, se sintió rodeado de tantas cosas, pero él cambió su vocabulario. Porque dice en el Salmo 147:7, termina diciendo David, me rodearon los justos, porque tú me serás propicio. Y hoy el Señor te dice, rodéate de los justos, saca las malas amistades. Dios te quiere liberar en esta tarde. Y muchas veces quizás no lo hiciste, porque quizás muchas veces hiciste las cosas a tu manera, como lo hice yo. Dios me habló de una y otra manera, pero dice la palabra de Dios que Dios habla así, de una y otra manera, de una y otra forma, mas el hombre no entiende. Y cuando no entendemos por las buenas, muchas veces Dios nos va a hacer entender por las malas. Aunque muchas veces no nos guste ese proceso, pero así es. Su amor es perfecto. Su amor es tan perfecto que Él te pone lazos de amor. Y quizás en un momento deja que esa cuerda se vaya contigo para ver qué es lo que hace. Y cuando llega el momento de tu desesperación, cuando llega el momento que tú no das más, cuando llegó el momento que cayó la gota que rebalsó el vaso, Él comienza a tironear de esas cuerdas de amor. Él comienza a traerte nuevamente a ti. Y aunque sientas que muchas veces te mandó a un desierto, déjame decirte que ahí en esos desiertos es donde Dios habla a tu corazón como le habló al mío. Yo tuve que ver mi familia destruida. Tuve que ver muchas cosas que se fueron de mi vida para poder decir qué estoy haciendo con mi vida.
Porque quizás si yo estaba bien y veía las cosas bien, porque muchas veces a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, pero el momento que Dios me hizo ver que nada estaba bien en mi vida, fue el día que yo determiné cambiar, transformar. Y eso es lo que tú puedes hacer hoy en esta tarde, determinar que no lo vas a hacer con tus fuerzas, porque tú vas a flaquear, te vas a cansar. Porque hoy el Espíritu Santo te dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, que vas a lograr las victorias en tu vida. Y hoy el Señor te quiere traer una victoria. Hoy el Señor te quiere respaldar, el Señor te quiere levantar, el Señor te quiere abrazar con ese amor que solamente Él lo puede dar. ¿Y sabes qué? Él necesita una actitud. Él necesita que tú cambies esa actitud. Y te voy a dar una reflexión, porque a mí me encanta traer reflexiones para que tú puedas entender qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida y qué es lo que tú tienes que cambiar. Dice que había una empresa de zapatos que se abrió. Y dice que el dueño envió a uno de sus vendedores a una isla. Y dice que en un momento, dice que fue este vendedor a la isla, y cuando volvió, dice que el dueño le preguntó al vendedor, ¿cómo va el negocio? Y el vendedor respondió, imposible vender. Todos andan descalzos, así que pegué la vuelta y me volví. Y el dueño, no quedándose con eso, envió otro vendedor. Y este vendedor, el segundo vendedor que fue a la misma isla, al otro día se encontró con el dueño y el dueño le dijo, ¿cómo va el negocio? Y este vendedor le dijo, todo bien. ¿Sabe qué? Increíble. Dice, no puedo creerlo. Ninguno tenía zapato, por lo tanto yo vendí todo. ¿Qué cambió? ¿Sabes qué cambió? La actitud. Cuando nosotros cambiamos nuestra actitud. Porque si tú dices no puedo, no vas a poder. Pero si tú dices hoy en esta tarde, sí puedo, sí voy a salir adelante, mi familia te va a servir. Aunque veas todo torcido, aunque veas todo pata para arriba, como se dice, aunque lo veas todo desordenado, déjame decirte que Dios es perfecto para ordenar todo. Porque cuando Él vino al mundo, nada estaba ordenado, pero a Él le plació ordenar lo que estaba ordenado y llenar los vacíos, como llena los vacíos de tu corazón hoy en esta tarde. Y el Señor lo quiere hacer contigo. Y tienes que cambiar tu actitud, tienes que cambiar tu vocabulario, porque así muchos dicen, no puedo, no hay solución, ya todo está muerto. Y Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Cuando Lázaro estaba muerto, cuando creían que todo estaba acabado, es ahí cuando Dios Jesús vino y le dijo a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Y sabes qué? Quizás puedes ver a alguien que está muerto espiritualmente, pero así como Dios le dijo a Marta, Dios también te dice en esta noche, en esta tarde, ¿hace cuándo que te habló el Señor y no lo escuchas? Y hoy el Señor te dice que es tiempo de que vuelvas tu corazón a Él. Así que vamos a seguir este mensaje después de esta pausa musical y vamos a llegar a una reflexión y voy a estar orando ahí por tu vida y por tus necesidades. Gracias, Señor, por tu amor conmigo. Gracias, Señor, por ser más que amigo. Gracias, Señor, porque me has recibido. Qué cosa buena es saber que ahora tengo tu abrigo. Sabes,
aunque el tiempo pase, no olvidaré lo que me cambiaste. Pude probar de tus maravillas, tú eres el que perdonó por amor mis mentiras. Gracias, Señor, gracias, mil gracias te quiero dar, oh yeah, porque yo sé que al final del camino te voy a encontrar. Tus buenas nuevas llegaron a mí cuando mi vida empezaba a morir. Gracias, Señor, aprendí que sin ti es imposible vivir. Oh, no, no. Solo tú llenas de esperanza a todo ser que te dé alabanza. Yo creo en ti, sé muy bien que vives. Puedo decir que tu fe hoy me ha hecho un hombre libre, libre. Te alabaré de noche y de día, sembraste en mí gozo y alegría. Me diste amor, de ese amor que inunda, que solo viene de ti, porque en ti solo abunda. Gracias, Señor, gracias, mil gracias te quiero dar, oh yeah, porque yo sé que al final del camino te voy a encontrar. Tus buenas nuevas llegaron a mí cuando mi vida empezaba a morir. Gracias, Señor, aprendí que sin ti es imposible vivir. No, no, no. Amén, ahí seguimos con la presencia de Dios. Yo sé que ya está ahí irrumpiendo ahí en tu hogar, que la paz del Señor está ahí, a través de las ondas radiales, de este mensaje que Dios está soltando para tu vida, está trayendo libertad. Yo siento ahí que el Espíritu Santo está ahí en tu hogar, en tu vida, y que va a hacer cosas grandes hoy en esta tarde. Y así como te venía hablando de que tenemos que cambiar nuestra actitud, que tenemos que ser como Dios quiere que nosotros seamos, cambiar nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Cuando tú cambies tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de vivir también. Yo, ¿sabes qué? Hace mucho tiempo que Dios como te decía, siempre me venía hablando hasta que yo la entendí. ¿Y cuánto tiempo tuvo que hablarme el Señor? 33 años. Mire la paciencia que Dios te tiene. 33 años encerrada en una cueva, en esa cueva de Adulán, rodeada de malas cosas, donde Dios me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es algo que yo lo aprecio. Por eso dice su palabra también, que al que más se le perdona, más ama. Y si hay algo que te puedo decir, que hay algo que yo amo, es la presencia de Dios. Amo el servir a Dios. Y lo hago con total excelencia porque Él lo hizo por mí. Él me buscó a mí cuando quizás yo estaba así como esa hija pródiga, con mis vestiduras sucias, quizás comiendo algarroba del mundo, pero a Él no le importó. A Él no le importó lo que yo había hecho. Y Él me abrazó un día y me dijo, te perdono, pero como dice hoy en esta tarde, como le dijo quizás a esa prostituta, vete y no peques más. Porque nosotros no debemos jugar con las misericordias de Dios. No debemos jugar con esa gracia de Dios. Y esa gracia está todos los días sobre nuestras vidas. ¿Y sabes qué?
Si tú crees que Dios puede hacer algo contigo, como lo hizo conmigo, si lo hizo con Lázaro, que lo resucitó después del cuarto día, quiere decir que verdaderamente para Dios no hay nada imposible. ¿Y sabes qué? Cuando ya no había esperanza, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Yo sé que a Dios no le sirve, pero Dios tiene poder. Dios tiene poder para sacarte de ese pozo de desesperación, como ese testimonio de lo que yo te he dado. ¿Y sabes qué? Dios es impresionante para hacer las cosas. Y no quiero irme sin decirte que, porque quizás yo te puedo decir, pero qué aflicción habrá pasado, y te vengo a decir que de la peor. Y cómo Dios me habló de una y otra manera, mas yo no entendía, o no quería entender, quería seguir en mi mundo, quería seguir haciendo como yo quería, y me tenía cautiva el enemigo y no quería ser libre. Pero ¿sabes qué? Pasó una vez en mi vida que ni aún así decidí cambiar en mi vida. Y te voy a contar algo fuerte para ir terminando, porque lo que yo quiero hacer es hacerte ver que aunque tú no quieras abrir a tu corazón al Señor, y aunque Él venga a hablarte de una y otra manera, llegará el día en que dice su palabra que no habrá nadie que sea duro, que sea soberbio, que sea altivo, que no va a doblar rodillas delante del Señor. Y lo hizo conmigo. Y fue un día también que Dios me hablaba a mí cuando yo venía de un matrimonio donde fui muy golpeada. Y llegó un momento donde dije, hasta aquí basta. Tenía a mi hijo que tenía 6 añitos y tenía una hijita que tenía 2 meses. Y había decidido dejar con el padre de mis hijos. De tantos golpes, de tantas cosas que me había pasado, y determiné terminar de una sola vez. Y fue el día en donde yo fui a su casa y él tenía a la bebé en brazos, y le dije, ya no quiero seguir más con vos, se terminó, estoy cansada de los golpes, cansada de todas estas cosas. Y en un momento cuando yo le dije así, tenía a mi hija de 2 meses en la mano, y me la arrojó contra la pared y me dijo, si te quieres ir, toma a tu hija. Y salió disparando. Tomé a mi hija, ya muerta, morada, parecía, no sé, una pelotita morada. Y salí corriendo, encontré un auto que me llevó hasta la clínica, donde no escuchaba llorar a mi hija, perdí la esperanza, pero en un momento sentí un grito y sentí que algo volvió a mí. Y en el momento cuando me dejaron pasar, la verdad que me dolió ver a mi hija en una cama tan pequeñita, vendada la cabeza, llena de cables. Y miraba a mi hija y decía, ¿qué estoy haciendo? Y ahí, aunque tú no creas, cada momento de mi vida sentí que mi hija se me iba de mis brazos. Y si se iba mi hija, se iba mi vida con ella. Y en un momento, ¿sabe qué? Le faltaba el aire, se ponía morada y me desesperaba. Y eran cada 5 minutos, cada 10 minutos, y no podía moverme de ahí. Eran 5 días sin comer, sin ni siquiera querer ir al baño, porque un momento que yo me descuidaba de mi hija, quizás mi hija se moría. Y Dios había puesto la vida de mi hija no solamente en las manos de los médicos, sino en mis manos. Y pasaron y me dijeron, el médico me había dicho que tenía un coágulo en la cabeza, que tal fuerte era el golpe, que tenía el golpe de un lado y el coágulo se le había producido del otro lado. Y como los médicos siempre dicen, no hay esperanza, puede quedar mal, quizás no vea, quizás no camine, o va a ser epiléptica. Eso es lo que los médicos me decían. Pero yo entiendo que la palabra de Dios dice, sea toda palabra de Dios del hombre mentira y de Dios veraz. Porque Dios puede cambiar todo diagnóstico cuando tú crees. Y aunque en ese momento no lo creía, pero pasaron 10 días que mi hija estaba internada. A todos le habían dado el alta, pero mi hija estaba todavía ahí. Y en un momento, ahí estaba otra vez la mano de Dios.
Una enfermera me dio una radio. Por eso yo sigo bendiciendo la radio. Y en un momento sintonicé una reunión que un pastor decía, si hay alguien que está enfermo y puede traer una prenda para que oremos y cree que Dios hará algo, Dios lo hará. Y entonces la envié a mi madre que lleve una prenda de mi hija. Al otro día a mi hija ya la llevaban a Buenos Aires a operarla y ya estaba todo preparado. Pero cuando ella trajo la prenda y era mi fe, sentía algo en mi corazón que yo decía, si cuando yo tenía 13 años oraba por los enfermos, ¿cómo no iba a poder orar por mi hija? Y poniéndole la prenda, en un momento recuerdo que quizás eran las 12, 11 de la noche y comencé a orar. No recuerdo qué dije, pero sí sé que lloraba. Sí sé que quebranté mi corazón. Y cuando menos pensé, se había pasado el tiempo, vinieron a buscar a mi hija para llevarla a hacer una tomografía. Y cuando regresó, el médico me habló y me dijo, quería hablar con vos. Y yo esperaba lo peor. La verdad que esperaba lo peor. Y me dijo el médico, mira, no sé qué ha pasado aquí, pero el coágulo que tenía aquí desapareció. Y sentí una alegría, un gozo en ese momento. Y él me dijo, bueno, pero de por vida va a tener que tomar medicamentos, va a tener que tomar remedio. Dije, no, porque yo sé quién la sanó. Y si Dios la sanó, yo sé que no va a tener necesidad de tomar ningún medicamento. Hoy mi hija tiene 31 años, está felizmente casada, vive bien, porque los milagros lo hace el Señor. ¿Y sabes qué? Es el milagro grande que Dios hacía en mi vida, porque yo me aparté otra vez del camino del Señor. El milagro más grande que hizo Dios en mi vida es traer salvación a mi corazón. Es poder volver a reencontrarme con ese Dios al que había conocido de niña, quizás y me olvidé. Ese es el milagro más grande que Dios puede hacer en tu vida, porque ¿sabes qué? Dios me sanó a mi hija. Dios quizás me devolvió tantas cosas, pero eso no llena el vacío de tu corazón. Lo que llena el vacío de tu corazón es el amor de Dios, es conseguir la salvación, porque de nada sirve que consigas todas las cosas del mundo y tu vida, tu alma esté perdida. Por eso hoy Dios te viene a hablar. ¿Y sabes qué? Y Dios sigue tratando con mi vida hasta que cuando tuve ese encuentro con el Espíritu Santo, fue allí cuando Dios trajo libertad, porque Dios cambió todo diagnósticos y eso es lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Que estábamos destituidos de la gloria de Dios? Sí, pero por su sangre hay redención para nuestras vidas. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hoy podemos ser limpios de todo pecado. Y luego debemos permanecer, porque eso es lo que tuve que hacer, permanecer, y sigo permaneciendo en su camino, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice su palabra. Y así te dice el Señor hoy en esta noche, en esta tarde. Así como lo hizo con Lázaro, levántate y sal fuera. Levántate de esa situación. Sal fuera de esa cueva. Sal fuera de esa cárcel, que Dios quiere revertir todo en tu vida. Ya no serás más un esclavo del pecado, sino como dice su palabra en Isaías 6:3, y serás llamado árbol de justicia, plantío de Jehová, escogido con un propósito para su gloria y para su honra, y no para gloria del enemigo, porque el enemigo te quiere ver en derrota, el enemigo te quiere ver en cautividad, el enemigo te quiere ver en esa cueva, afligido, cautivo, quebrantado en las adversidades. Pero Dios dice, yo no quiero eso para ti. Dios tiene grandes cosas. Dios quiere verte bien para su gloria, ungido, preparado para la batalla, pase lo que pase. Y hoy te dice, sigue caminando con Jesús, cumpliendo el propósito y su perfecta voluntad. ¿Cuántos dicen amén ahí donde están? ¿Y sabes qué? Quiero terminar con una oración. Si esta palabra te ha sido de bendición, yo quiero terminar con una oración. Yo sé que no es fácil.
Yo sé que tampoco te será fácil, porque Dios no dijo que será fácil en su camino, perdón. Dios no dijo que será fácil. Si cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, Jesús no le dijo, mira, yo te voy a librar, a ti nadie te va a tocar, estás conmigo, no te puede pasar nada. No, Jesús le dijo, yo he pedido por ti para que no te falte la fe. Y hoy en esta tarde yo voy a pedir que no te falte la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe no vas a llegar a ningún lado si no crees que hay un Dios de poder que te puede sacar, que te puede libertar, que te puede sacar de ese pozo de desesperación, que puede romper tus cadenas de cautividad, que te puede sacar de la droga, del alcohol, no sé si de la prostitución, del adulterio, de la fornicación y de tantas cosas que el enemigo trae en tu vida, o quizás en tu hogar, que el enemigo se ha metido en tu hogar. Pero déjame decirte que con la misma autoridad que le hemos delegado al enemigo entrar, abrir una puerta al enemigo, con la misma autoridad, tú lo puedes expulsar de tu vida y de tu familia. Lo hice yo y sé que tú también lo puedes hacer. Y no somos diferentes. Tenemos la misma capacidad, la misma autoridad, el mismo poder, pero lo tienes que recibir hoy. Así que donde tú estás, yo quiero que ores conmigo, y si quizás tu familia no te apoya, yo quiero que ores ahí en un mismo espíritu conmigo, porque dice que la palabra de Dios, que la oración de acuerdo tiene poder. Y cuando tú comiences a creer, yo quiero que cierres tus ojos, pero no veas lo que el enemigo quiere que veas. Quizás el enemigo va a ver que tu problema, tu adversidad, y te va a hacer ver tantas cosas, pero nosotros, los hijos de Dios, no nos movemos por vista, nos movemos por fe. Y cuando tú cierres tus ojos, yo quiero que ahí en tu mente pongas la imagen de aquel que tú quieres que se acerque a Dios. Y aún así, si puedes imaginarte que están tomados de la mano tú y toda tu familia, porque todo dice la palabra de Dios dice que Dios concederá las peticiones de tu corazón. Y yo sé que este es el día que Dios oirá tu clamor. Así que ahí donde tú estás, yo quiero que hagamos una oración, porque yo sé que el Espíritu Santo va a entrar en tu hogar hoy en esta tarde. Señor Jesús, te doy gracias por lo que hiciste en mi vida. Gracias porque tú rompiste toda cadena de cautividad, porque yo he declarado que para ti no hay nada imposible, Señor. Y si tú lo hiciste conmigo, que nadie daba nada por mí, y hoy, Señor, yo sé que tu nombre puede ser glorificado a través de todo lo que tú hiciste en mi vida. Aunque muchas veces tuve que pasar por desiertos, pero ahí en esos desiertos fue donde tú le hablaste a mi corazón. Porque cada desierto fue una escuela para que hoy pueda crecer en lo espiritual y creer, Señor, que verdaderamente nosotros muchas veces creemos que no podemos salir de ahí, pero hay un Dios de poder que conoce todas nuestras necesidades, que conoce nuestros corazones, que conoce cada adversidad, cada proceso, cada debilidad de nuestras vidas. Y tú no haces oído sordo al clamor de tus hijos, como lo hizo tu pueblo de Israel cuando clamaba en medio de la cautividad. Y tú los sacaste. Yo sé que ahora tú estás sacando de la cautividad a aquellos que están esclavos del pecado, Señor. Que tú los sacas de las tinieblas a tu luz admirable para creer y declarar que sí se puede salir adelante, que sí se puede ordenar la familia, que sí se puede vivir en unidad, que sí se puede vivir en comunión, que sí se puede, Padre, estar, Señor, en comunión tanto con tu hermano, que sí puedes estar bien los padres con los hijos con los padres, los hermanos con los hermanos, y que se vuelva a unir la familia, Señor, que pueda sacar el enemigo sus manos de la familia y creer que verdaderamente hoy el Espíritu Santo trae libertad para nuestros corazones, libertad para nuestras vidas. Y saber, Señor, que para ti no hay nada imposible. Yo lo creo y lo declaro, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Yo doy gracias a Dios si este mensaje ha llegado a tu corazón, y ya nos toca despedirnos porque estamos ahí sobre la hora. Pero ¿sabes qué?
yo sé que el Espíritu Santo queda ahí contigo, porque Él no caduca, Él sigue siendo, Él es omnipresente. Él está aquí con nosotros en la radio, tanto como está ahí en tu hogar. Pero ¿sabes qué? Hazlo indispensable para tu vida. Que Él sea el día a día de tu despertar. Que Él sea lo primordial en tu vida. Si no estabas orando, comienza a orar. Comienza a declarar: mira, mis luchas no las he ganado con mi fuerza. Y tampoco vino Dios con una varita mágica y me tocó y me cambió. No. Hubo un proceso. Hubo un proceso en mi vida. Yo determiné cambiar mi vida. Hubo oración, hubo intercesión, hubo clamor. Y vas a ir conociendo a través de este programa, que lo vamos a hacer todos los viernes a esta misma hora, de las 16 horas hasta las 18. Te voy a ir dando testimonio de cada proceso de mi vida, lo que Dios hizo con mis hijos, de las maravillas que Dios hizo en mi vida. Y te digo que yo no lo sigo a Él por las maravillas que hizo en mi vida. Yo lo sigo a Él por lo que ya hizo en la cruz del Calvario. Y Él pagó un alto precio por ti y por mí. Y hoy te digo que hagas valer esa sangre preciosa que sigue corriendo, que sigue buscando a los pecadores para que los traiga al arrepentimiento. Así que yo bendigo tu vida. Como te dije, mi nombre es Marcia Bermúdez, para servirte. Estoy pastoreando la iglesia aquí en el Altar Sur, Ejército Argentino, calle 66 y 15. Así que las puertas de nuestra iglesia están abiertas los jueves y domingos, reuniones a las 20 horas. Así que te estaremos esperando, no yo, sino tu Papá Celestial está esperando siempre a los hijos pródigos. Así que te bendigo ahí en el nombre de Jesús y nos vemos el próximo viernes.